a todos mis seguidores, a todas las personas que ven este espacio, que me siguen a través de las redes sociales. Soy Remy Liscano. Hoy vamos a conversar sobre un tema específico, un tema bastante importante, que son las próximas elecciones presidenciales que se realizarán en Venezuela, mi país, y donde obviamente pues se ha hablado mucho acerca de la pertinencia o no de participar en dichas elecciones. Hay un debate muy fuerte a través de las redes sociales donde la gente discute, sobre todo en el sector opositor, si es realmente necesario o útil votar o no en esas elecciones. Yo quisiera, antes de dar mi opinión con relación a ese tema, hablar de los candidatos que están participando. ¿Por qué? Hay una duda muy legítima acerca de si lo que estamos viviendo en Venezuela es una elección o es una votación. La diferencia entre una elección y una votación es que la elección tú eliges. En una votación simplemente vas y votas. Todas las elecciones son votaciones, pero no todas las votaciones son elecciones. Corremos un riesgo bastante grande de que lo que se esté haciendo en Venezuela simplemente sea una votación, donde la gente de forma simbólica vaya y legitime un proceso donde no se va a elegir a nadie realmente, donde no se va a tomar en cuenta la decisión de las grandes mayorías. Antes que nada, los candidatos presidenciales que se están presentando, pues ya son hartos conocidos a nivel nacional, a nivel de Venezuela. Tenemos a Maduro, a Nicolás Maduro. Creo que hablar sobre ese señor en este momento sería como redundar algo que ya todos ustedes conocen. Está el señor Henry Falcón, un saltimbanquín político, un hombre que se negó a seguir la línea de la mayoría opositora de no participar en este proceso electoral, en estas votaciones. Hay un tercer candidato que se llama Javier Bertucci, que es un pastor evangélico muy conocido por sus programas religiosos en horas de la mañana, en horas de la madrugada, perdón. Él es el dueño, administrador, organizador, director, dirigente de una de estas iglesias protestantes, llamada la Iglesia Marataná. La Iglesia Marataná es una iglesia muy similar a estas iglesias que se hicieron muy famosas en los años 90 en Venezuela, que son las famosas iglesias enterprise o empresas a nivel religioso que viven de los diezmos, de las donaciones de sus feligreses. A diferencia de la Iglesia Católica, que vive tanto de las donaciones de sus feligreses como de empresas privadas, del gobierno, de todo esto. Pero las iglesias evangélicas viven de la donación de diezmos de creyentes en la iglesia. Por eso ustedes ven que los directores de estas iglesias pues tienen vehículos caros, viven en zonas acomodadas de la ciudad, tienen un nivel de vida bastante holgado, si se puede decir. Bueno, estas iglesias al estilo Pare de Sufrir de los años 90, que se hicieron muy famosas, que era una iglesia brasilera, bueno, empezaron después del éxito económico que esta iglesia o que esta feligresía de dogma religioso, neodogma se puede decir, cristiano, propició pues mucha gente se vio entusiasmada en montar su propia iglesia o su propio negocio iglesia, que es lo que hace el señor pastor Javier Bertucci. Estos tres candidatos presidenciales, en el caso puntual del señor Henry Falcón, todo el mundo sabe quién es Henry Falcón, fue gobernador del estado Lara hasta hace unos meses, cuando fue derrotado en las elecciones regionales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, la organización expuria que montó Maduro, de forma paralela, que no es reconocida por la gran mayoría de los países en el mundo. Convocaron esas elecciones las pierde Henry Falcón, él reconoce su derrota y quedó sin la gobernación del estado Lara. Yo quiero detenerme en este punto. Incluso si Henry Falcón hubiese decidido lanzarse a la presidencia, cosa que hizo, pero si hubiese decidido lanzarse a una primaria en la oposición, de haberse hecho,
Henry Falcón no estaba en condiciones para ser candidato presidencial. ¿Por qué? Porque ya viene de ser derrotado en su estado. Cuando un gobernador se postula a una reelección y pierde, el camino para que él pueda ser presidente en ese momento se encuentra muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. ¿Por qué? Porque tenemos el caso, por ejemplo, de Diosdado Cabello, que hasta el año 2007-2008 se veía como una especie de sucesor de Hugo Chávez. Obviamente esa idea se vio truncada en el año 2008 cuando él pierde la gobernación de Miranda con Enrique Capriles. En ese momento ya él queda descalificado como presidenciable por el hecho de haber sido derrotado en su propio estado. Si no puedes ganar en tu propio estado, menos vas a poder ganar la presidencia de la República. Lo mismo le ocurrió años atrás a Claudio Fermín cuando fue derrotado por Aristóbulo Isturi, y posteriormente, un año después, fue en el año 92, en el año 93, él se postula a la presidencia de la República contra Caldera y pierde, porque obviamente vienes de ser derrotado en tu región, en tu zona. Curiosamente, Claudio Fermín en este momento es el jefe de campaña de Henry Falcón. Curiosamente, Henry Falcón toma a un experto perdiendo elecciones como Claudio Fermín como jefe de su campaña. Ahora volviendo a lo de las elecciones. Yo he decidido, en base a lo que hemos visto, a lo que hemos notado, a la situación actual del país, no participar en esas elecciones. Que a mi juicio no son elecciones, son votaciones. No se va a elegir a nadie. ¿Por qué? ¿Qué diferencia esta elección del 2018 con la del año 2015? En que la oposición ganó la gran inmensa mayoría de los curules en la Asamblea Nacional. La diferencia en varios puntos. La primera de ellas es que la elección del 2015 fue convocada de forma legal en base a los plazos y a los lapsos establecidos por la Constitución. Esta elección presidencial adelantada de forma ilegal, de forma inconstitucional, sin respetar los lapsos, fue adelantada por una instancia completamente espuria, que era la Asamblea Nacional Constituyente. Ya ese origen es espurio, ese origen es ilegal y por ende la elección se muestra como tal. El otro punto importante a mi juicio es que en el año 2015 pudieron participar todas las organizaciones políticas y pudieron participar todos los candidatos. En esta oportunidad, la gran mayoría de los candidatos presidenciales de la oposición o de los posibles candidatos pues quedaron inhabilitados o perseguidos o encarcelados. El caso de Leopoldo López, el caso de Enrique Capriles, el caso de Ledesma, y solamente quedaron unos pocos. En el caso de Henry Ramos Alud, que decidió no postularse, y solamente quedó uno, que era el señor Henry Falcón, que desobedeciendo la línea de la gran mayoría de la oposición simplemente decide postularse a la presidencia. Javier Bertucci, que no era político, simplemente era un pastor evangélico, se decide postular utilizando su fama, entre comillas, como pastor evangélico, conocido también por su participación en los llamados Panama Papers, que era un caso bastante connotado de lavado de dineros en el país Panamá, de lavado de activos en el país Panamá. Tenemos que recordar que Javier Bertucci fue importador de carne del chavismo durante un largo periodo, durante un largo tiempo, cosa que él no ha desmentido. ¿Por qué decidimos no participar? No hay condiciones electorales para participar en esa elección. No hay. No existen. Y otra de las razones por las cuales decido no hacerlo es porque en estos 20 años hay gente que te critica, hay gente que te dice que hay que participar, te coloca como un ejemplo por la idea de que, bueno, en Chile durante los años 80 la gente votó y sacó al dictador Augusto Pinochet. Aquí en Venezuela, en los años 50, pues la gente votó y sacó a Pérez Jiménez, cosa que no es cierto. Y te sacan otros ejemplos como el de Yugoslavia, cuando Slobodan Milosevic perdió con Vojislav Kostunica la presidencia de Yugoslavia, y Milosevic aceptó el resultado. Lo mismo ocurrió en los años 90 con Daniel Ortega en Nicaragua, cuando pierde las elecciones
con Violeta de Chamorro. Primero que nada, yo quiero aclarar un punto. Aquí en Venezuela no hay una dictadura, a diferencia de lo que dice mucha gente de la oposición. No hay una dictadura. Ojalá hubiese una dictadura en Venezuela. Si en Venezuela hubiese una dictadura, por lo menos existiera orden. Tú no hubieras bachaqueros, tú no hubieras esa gente cobrándote por un pasaporte millones de bolívares en el Saime o cobrando en dólares un pasaporte en el Saime. Tú no hubiese tantas trácalas y tanta matraquería y no hubiese tantas cosas como estamos viendo actualmente. Que en este país no se mueve una hoja si tú no te bajas de la mula con alguien. Y no te bajas de la mula bien. Eso no existiera aquí. Si hubiese una dictadura como la de General Pérez Jiménez o como la de General Augusto Pinochet. En Venezuela no hay una dictadura, en Venezuela lo que hay es una mafia criminal, sin escrúpulos, sin límites de ninguna naturaleza. Que lo único que le importa es quedarse ahí, sembrada en el poder, aferrada como una garrapata hinchada de sangre en el poder. Eso es lo que hay en Venezuela. Y esa mafia criminal que no conoce límites, que no tiene escrúpulos, que está llena de gente de mala entraña, es la que está organizando estas elecciones. Es la que está dirigiendo el Consejo Nacional Electoral. ¿Acaso ustedes creen que en un sistema controlado por una mafia criminal, la participación del ciudadano tiene algún peso, tiene alguna influencia? Pregunto. Yo creo que no. Honestamente, yo creo que no. Yo a veces siento, como lo dije al principio, que el venezolano o muchos venezolanos no hemos aprendido nada en estos 20 años de narcochavismo. La gente puede ir a votar si quiere. Es su derecho. No es una obligación, es un derecho. Pero hay que ver bajo qué esquema se está votando. Hay que analizar si efectivamente eso que se está haciendo o participando en eso que se vaya a elegir o que se vaya a votar es realmente útil y va a tener alguna influencia. Tenemos que recordar lo que pasó en el 2015. La oposición gana la inmensa mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasó? A los pocos días simplemente le desconocen 3 diputados. Se los desconocieron. En el 2013, supuestamente, Maduro iba a ganar con más de 20 puntos de ventaja. Según el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral, ganó por poco más de un punto. Por poco más de un punto. Y resulta que apenas se hicieron las elecciones el 14 de abril, ya el 19 lo estaban juramentando como presidente. Aquí hay una situación bien curiosa. Lo mismo ocurrió hasta hace poco con la misma asamblea que fue desconocida. En su lugar se monta ese parapeto llamado Asamblea Nacional Constituyente, ilegal por todos lados, desconocida por la inmensa mayoría del mundo. Y tenemos estas elecciones o estas votaciones para el 20 de mayo que tampoco van a ser reconocidas por la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Vamos nosotros los venezolanos a formar parte de un circo. Vamos nosotros los venezolanos a conectar una situación ilegal para darle legitimidad a un Estado mafioso, controlado por una mafia, por un contubernio de delincuencia organizada. Con una dictadura todavía se puede negociar. Por eso se negoció con Pérez Jiménez, por eso se pudo negociar con Pinochet, por eso se pudo negociar con Milosevic, por eso se pudo negociar con Daniel Ortega en los años 90. Pero con una mafia criminal no hay forma de negociar, porque una mafia criminal simplemente va a querer exterminarte, como lo que ellos quieren hacer con la oposición. A ellos no les interesa negociar con la oposición, a ellos les interesa exterminar a la oposición. Y yo, como no quiero que me exterminen, como no me interesa formar parte de una negociación con una mafia, que no le importa absolutamente nada, sino quedarse ahí, a seguir saqueando el país, a seguir destruyendo el país, a seguir llevando el país a la miseria, que es lo único que han hecho en los últimos años, en los últimos 20 años. Yo he decidido no participar en estas elecciones y convocar a la gente a no hacerlo, a no formar parte de ese circo, a no formar parte de una charada electoral que a la larga no nos va a beneficiar a ninguno, solamente a ellos, a esa mafia criminal que es la que se encuentra lamentablemente controlando los hilos de la nación de la forma más ignominiosa posible. Señores, así estamos.